Ante todo, buenos días, le habla a su amigo de siempre, @12 del Patíbulo, y a mi lado se encuentra el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Buenos días, vicealmirante. Buenos días, Juan. Realmente considero importante este conversatorio que vamos a llevar adelante en la mañana de hoy, porque hay muchos cabos sueltos y muchas interrogantes en la sociedad civil venezolana, sobre todo la lucha por la libertad, que de repente se nos desdibuja y se pierde en el horizonte cuando aparentemente hemos concretado atar algunos cabos, como decimos los marinos, de lo que corresponde la reacción de la sociedad civil. Vamos a tratar de responder y comentar una serie de eventos que han ocurrido importantes. El analista político, el analista de eventos políticos y militares, porque la Fuerza Armada en este momento que estamos viviendo y transitando es netamente política, porque el régimen anterior y este condujeron a las Fuerzas Armadas a funciones de estrictamente política y no de seguridad y defensa. Entonces, esa institución perdió el rumbo y la orientación inicial que tiene como institución del Estado, constitucionalmente hablando, y la reacción de los jefes militares y la reacción de los políticos opositores en referencia a los militares, lamentablemente no es la más correcta, no es la más exacta, porque no conocen el funcionamiento interno de la Fuerza Armada. Estas Fuerzas Armadas son mercenarios, no son Fuerzas Armadas, son personas que fueron adoctrinadas y preparadas para el control represivo del ciudadano que atente contra la estabilidad de la dictadura. Y por eso reaccionan de esa manera, y es difícil lograr una reacción en cadena que saque de contexto político más del que está al actual régimen de Maduro y sus secuaces militares, Padrino, Ceballos y todos los que integran el alto mando militar de mercenarios. Excelente. Gracias por su introducción. Ahora, una pregunta que yo quisiera que usted le explicara a los venezolanos, y en especial a todos los que se encuentran en Venezuela, que ellos están ávidos de saber exactamente cómo interpreta usted. ¿Usted ve positivo la acción acometida por el presidente interino de la República, Juan Guaidó, junto a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales recientemente? ¿Eso es positivo para usted o negativo? Bueno, el objetivo estratégico, el objetivo político que tiene el presidente interino enmarcado en una hoja de ruta o una planificación: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Las dos últimas no se cumplen y no tienen importancia relativamente hablando si no se cesa la usurpación. Cualquier procedimiento que el presidente interino considere que lo lleva a cumplir con el cese de la usurpación, 100% positivo y de acuerdo. Para mí, dentro del escepticismo que he tenido siempre frente a una serie de errores políticos y de situaciones no coherentes, me obliga y me lleva a apoyar las decisiones que toma el presidente interino. Independientemente, no tengo nada contra él ni contra ninguna persona que quiera avanzar en esa dirección. Perfecto. El problema es que estamos acostumbrados a fallar, y en estas situaciones no se puede fallar, no se le puede otorgar al régimen ningún pedacito de espacio donde pueda ser capitalizado, cabalgado y derrotada la intención de la oposición política libertaria. Tengo mis dudas. ¿Qué pasó en la madrugada del día 30 de abril? ¿Por qué aparecen en la Carlota? ¿Qué obligó a desmontar lo que ya estaba convocado para el 1 de mayo? ¿Qué se logró el 30? ¿Por qué el 1 no se logró concretar una serie de planificaciones y acciones tendentes a aglutinar la sociedad y producir el quiebre? No el quiebre militar, las Fuerzas Armadas están desarticuladas. El quiebre del alto mando que sostiene a Maduro, Padrino, Ceballos, comandante de fuerza, comandante de la SODI,
comandante de la REDI y algunos otros organismos dirigidos por militares en este momento. Cuando no se logra esa cohesión social y política que produzca el quiebre de ese grupo que protege al régimen o que integra el régimen, seguimos fallando, o como decimos los marinos, seguimos cavitando. O sea, el barco quema combustible pero no avanza sobre el mar. Hemos invertido grandes vidas, personas, propiedades, patrimonio, tiempo, y todavía pareciera que no avanzamos. No es duda hacia el presidente, no es duda hacia el equipo, sino que el presidente es el presidente de todos los venezolanos y no es el presidente del partido Voluntad Popular. Ahí está una principal falla, que como ejercicio del mando militar, que es mando y comando, los militares ven con dudas qué está ocurriendo ahí, que me da cierta incertidumbre y no me proyecta a expresarme abiertamente porque hay desconfianza. Se ha fallado demasiado. Una pregunta, vicealmirante, aprovechando esa observación que usted hace con respecto a esa falla y la menciona. Los Estados Unidos, después del día 30 o el mismo día 30, en horas posteriores, dieron enunciados importantísimos, o nos dieron a los venezolanos y al mundo entero algunas informaciones que nosotros no sabíamos. Pregunto, ¿los Estados Unidos estratégicamente están trabajando hoy y ayer con el presidente interino de la República, Juan Guaidó? ¿Usted considera que están trabajando paralelamente? El Estado norteamericano y su gobierno viene trabajando en favor de la democracia abierta y decididamente desde que el presidente Donald Trump asumió el puesto de presidente de este país. Desde ese entonces, todo el equipo de gobierno ha avanzado en una estrategia mundial y también local en Venezuela y con los países vecinos, pero mundial sobre todo, para hacer ver al mundo en general la clase de gobierno, dictadura y genocidio que ocurrió en Venezuela. La estrategia que hemos avanzado no es, óigase bien, no es del sector político venezolano. El sector político sigue un guión que le corresponde porque es el ámbito interno del país. Y ese guión es el hombre de confianza en este momento, que es Guaidó. Y sobre Guaidó recae la responsabilidad de avanzar lo más que pueda en el concepto de dominio del escenario político nacional. El resto lo hacen los norteamericanos. No es que sea injerencia o no, es que es la única manera que tenemos de salir de este problemón en Venezuela. ¿Qué ocurre? Ayer en la tarde, el secretario Pompeo y el embajador Burton dijeron que hubo conversaciones previas con Padrino, con Michael Moreno y con otro general de apellido Nava, creo que se llama el general, y que habían hablado y se habían puesto de acuerdo para desconocer o debilitar y obligar a Maduro que se fuera del país. Estas personas fueron descubiertas por el gobierno norteamericano porque ya el evento del 30 de abril y la perspectiva o la proyección hacia el 1 de mayo comenzaba a verse débil por los errores políticos que, repito, se cometieron inadvertidamente o positivamente, pero se cometieron. ¿Qué ocurre? Ahora quedan al descubierto de los traidores de Maduro. Bien hecho por estar combatiendo una situación que está quebrada desde hace tiempo, y los norteamericanos lo lanzan al terreno público como habiendo coordinado o negociado con ellos. Hoy en la mañana, Padrino López, Ceballos, el presidente Maduro, le dan una explicación a los militares. Los militares, usted le ve la cara a la audiencia de esos militares, las pocas caras que fueron proyectadas. Se ve que el militar está con la mirada fija en el horizonte. ¿Qué me está diciendo este hombre? ¿Hacia dónde vamos los militares? ¿Cuál es el camino correcto que debemos seguir? No es el camino de la historia. El militar tiene que respetar la Constitución.
el único marco político, jurídico que el militar tiene que obedecer es la Constitución. En esos militares, donde el comandante en jefe, bien débil, está hablándoles, no existe otra mentalidad que cómo hacemos para acobijarnos con la Constitución Nacional y nos obligue a respetar lo que ahí establece. Ok, lo quiero interrumpir con esta observación que usted hace. Nosotros vimos el 30 de abril en la madrugada al presidente interino Juan Guaidó con un grupo de oficiales al lado del presidente Guaidó. Ok. Luego Maduro hoy, como usted lo está indicando, hoy amanece Maduro con un componente militar liderizado por Padrino López, ministro de Defensa, y liderizado por Ceballos, es el comandante del CUFAN, y ellos enviándole un mensaje a esa tropa que tenían en el plantón. Ok, muy bien. Una pregunta que yo le quiero hacer bien concreta y objetiva. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas están resquebrajadas hoy en día? Las Fuerzas Armadas están implosionando cada día más, resquebrajadas, sin valores éticos, ni morales, ni profesionales tampoco, sin liderazgo institucional, sin liderazgo situacional. Los comandantes de unidades no aparecen en ninguna parte. Solamente aparece este grupo de generales del alto mando militar hablándole a esas tropas, que hay oficiales, suboficiales y tropas, y otros componentes accesorios a lo militar, que es de los miembros de la DIN, etcétera, etcétera, de CIP, que están ahí a lo mejor camuflados como militares. Entonces resulta que ese mensaje no llega al cuerpo militar y son unas palabras al vacío, porque no logran concitar el respeto cuando ellos están viendo en su casa, en la familia, en los amigos, el hambre, la miseria, la represión, las limitaciones y las amenazas internas. Porque si en Venezuela hay una dictadura genocida que se aplica al ámbito social, al ámbito ciudadano, imagínense ustedes el tipo de dictadura que se aplica al interior de los cuarteles, donde prácticamente los militares de todos los grados no pueden ni comunicarse, ni hablar, ni reunirse, y están siendo amenazados de muerte, de sanciones, de represión, su familia, sus esposas, los que son casados, las madres, los padres, etcétera, etcétera. Una situación psicológica de represión y activa en la amenaza diaria de estos generales que están hablando. Ese mensaje dice la calidad y la densidad de la amenaza que Ceballos le proyecta a los militares. ¿Cómo son catalogados entonces el ministro de Defensa, Padrino López, y el comandante del CUFAN, Ceballos, hoy dentro del estamento militar, dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales? ¿Cómo son catalogados hoy? En la estructura militar, normalmente, cuando un comandante militar se pasa a apoyar o se expresa apoyando lo político partidista, lo político de Estado, automáticamente el militar comienza a rechazar a ese general militar o de cualquier grado que sea, porque lo convierte automáticamente en un militar político, y en el seno de la institución no puede haber una división de partidos, porque los partidos dividen por naturaleza. Cuando le dieron el voto a los militares en el año 1998, con la nueva constitución, 99, perdón, ¿qué pasó? Le dieron a los militares y a los partidos penetración en la institución militar y comenzó la división interna, mucho antes que la división social del ciudadano de Venezuela. Entonces, finalmente, para concluir esta pregunta tuya, la institución militar está resquebrajada, no sigue esos mandos militares. ¿Por qué no salen a la calle a reprimir y salen solamente los grupos paramilitares, los cubanos vestidos de militar venezolano y algunos guardias nacionales? Porque ellos saben que la institución no va a obedecer, porque ya perdió el respeto y la autoridad que tiene el comandante en jefe, que no existe ya, y los mandos militares que están plegados a un comandante en jefe que está asesinando venezolanos. Eso produce un quiebre natural en cualquier institución. Perfecto, perfecto. Ahora, hay una cosa interesantísima que dijo Padrino López hoy. Padrino López admite de que sí fue contactado, ¿ok?, por el lado correcto yo digo el lado correcto porque la mayoría de los venezolanos queremos
y anhelamos recuperar la libertad del país, incluyéndome. Y yo debo decir que somos la mayoría, con un porcentaje muy elevado. Padrino López admite de que fue contactado por los Estados Unidos para finalmente lograr el quiebre de la Fuerza Armada Nacional a través de él. ¿Es Padrino López verdaderamente el líder que puede lograr ese quiebre? No, en absoluto. Y voy a decir por qué. El proceso que hemos venido llevando mucho antes de que fuese designado Juan Guaidó presidente interino del país, ya el Tribunal Supremo Legítimo y la Asamblea General Legítima habían tomado medidas para sancionar jurídica y políticamente al presidente de la República. Uno por abandono del cargo y otro por estar inmerso en la corrupción de Odebrecht. Eso es un mensaje directo a los militares. Ya este hombre no comanda como antes. Este hombre tiene problemas de conducta ética y financiera en el manejo del Estado venezolano. Ese proceso va calando. Lo que ocurre como en Venezuela, hay muchos militares, muchos empresarios, muchos medios, muchas personas que todavía viven de las dádivas del gobierno, y el gobierno sigue comprando personas a realazo limpio, destruyendo el resto de la sociedad, haciendo pasar hambre a los que no quieren este régimen mucho más, quieren la libertad, como tú dices. Entonces, ese efecto destructivo, cuando Padrino hoy en la mañana dice que lo quieren comprobar y lo quieren convertir en mercenarios, es que Padrino no tenía esa información de hace más de 10 o 15 días. Es que las conversaciones no eran antes. ¿Por qué Padrino no le informó a su presidente, que respeta mucho, a Maduro? ¿Y por qué no lo compartió con el alto mando militar previamente? Lo hace hoy, después que las autoridades norteamericanas lo desdibujan y lo presentan como traidor al proyecto de Maduro. Él se ve obligado a destaparse, a hablar. Hace falta ver qué ocurrirá con Padrino en los próximos días. Pero interesante. ¿Está Padrino entonces hoy? ¿Puede estar Padrino acorralado o presionado por los cubanos que se encuentran en Venezuela? Él está acorralado por el alto mando militar venezolano, está acorralado por los cubanos, está acorralado por los rusos y está acorralado por todos los que protegen, porque es visto como un traidor. Una persona que ya los militares anteriormente a mí me habían dicho, de hace más de 2 años, que era un traidor y que era un tipo cobarde. Él está amparado por un poder. Habla de Padrino López. Habló de Vladimir Padrino López, no hablo de otro militar. Ceballos es quizás un militar más recio, más duro y más directo. Es un combatiente natural que no lo es Padrino y se expresa de una manera diferente. Se expresa como los oficiales de la infantería marina, porque es infante marina. Pero independientemente de todo eso, ¿cuál es la figura de Padrino? Una figura que se ve, ya lo ven como un traidor, porque habló con los grupos opositores y se cuadró para producir un evento que al final se echó para atrás. Y chivo que se devuelve se nuca. Y en este momento Padrino, independientemente de lo que digan otras personas y lo que él pueda representar físicamente en ese evento de esta mañana, es que es un traidor. Y ya pierde la lealtad, si es que la tenía, y pierde la autoridad, no solamente hacia el interno de la Fuerza Armada, sino a sus colegas del alto mando militar y del alto gobierno venezolano, incluyendo el presidente. Aprovechando la observación que acabo de leer de uno de los invitados que se encuentra en este Periscope, una pregunta. Hemos visto a Maduro, hemos visto a Padrino, hemos visto a Ceballos y hemos visto al alto mando militar. ¿Dónde está Diosdado Cabello en este momento, que no aparece al lado de ellos? ¿Qué opina usted? Bueno, Diosdado es una figura muy particular, que se le dan factores de poder que no tiene, pero ejerce una influencia en el sector militar y en el alto gobierno. Diosdado es muy respetado por su posición, por su cinismo, por su frialdad, por la forma como apoya o no apoya a Maduro en el gobierno. ¿Diosdado el enemigo de Maduro o sigue siendo un aliado de Maduro? No, Diosdado no es amigo de nadie, es él. Y siempre ha sido él, inclusive desde que se alzó en armas en el año 92. Él ha ido creciendo, pero era un factor importante para el proyecto del presidente anterior.
Y este gobierno, este régimen actual, lo ha asimilado y lo ha adquirido porque tiene un poder interno en las Fuerzas Armadas. Porque independientemente que sea un bicho, el militar tiene que buscar algo y a alguien que lo pueda apoyar en un momento de quiebre. En el sector político opositor no se ve esa figura aglutinante de autoridad, de consenso y de apoyo a lo que pueden hacer los militares. ¿Usted ve a Diosdado Cabello preocupado ante este desarrollo de acontecimientos a partir del 30 de abril, incluyendo el día de hoy? ¿Lo ve preocupado Diosdado? No percibo que esté preocupado, que sí lo debe estar. El problema o el tema es que Diosdado es él. Él no se lleva él no arrastra a ninguna persona, o sea, él no carga con las fallas de otro. Es él y sus circunstancias militar de este tipo de revolución ideológicamente captado desde muy temprano, y está seguro lo que hace, que él tenga la proyección de vida y de poder político ya medida y calculada, pero él sigue fiel a lo que él considera, y eso también es bien visto por los militares. De ese grupo del alto gobierno, el único que podría estar capitalizando el quiebre del gobierno para su favor es Diosdado Cabello. Ok, ahora una vez, fíjese bien lo que tenemos ahorita, el escenario que tenemos los venezolanos. Los ciudadanos en mayoría, incluyendo de la época Chávez, 2002, hasta el día de hoy, siempre hemos sido mayoría en la lucha de calle. Nosotros hemos sido cuantitativamente una mayoría muy por encima del chavismo, indiscutiblemente. Ahora, le hago esta pregunta. Tenemos a los ciudadanos en mayoría en este lado de la acera, en el lado correcto, por decirlo así. Pero tenemos a las Fuerzas Armadas divididas, resquebrajadas. ¿Usted cree que este es el momento apropiado en virtud de que el presidente de la República interino, Juan Guaidó, exhorte a la Asamblea Nacional a que ellos soliciten, activen el artículo 187, numeral 11 en estos momentos? Déjame elaborar un poquito, porque el artículo está en la Constitución y hasta ahora ellos se han negado a llamarlo, a ejecutarlo. Los diputados de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que representa a ese pueblo que está en la calle sufriendo. Ok. Y a muchos militares que están en contra del gobierno. Ok. Ese es el punto más importante que hay que observar. ¿Por qué la Asamblea Nacional legítima, que ha sido electa para que represente y defienda al pueblo, los 109 o 110 diputados, 112 diputados, no han concitado y no han concretado lo que realmente se necesita? Primero, desmontar el alto mando militar jurídica y políticamente con la autoridad del presidente, comandante en jefe. No lo han hecho. Regresar a los cuarteles a todos los militares que están en la administración pública y en otros cargos. Expulsar del país a las fuerzas paramilitares colombianas, cubanas, rusos, iraníes y chinos. No lo ha hecho. Entonces, cuando usted habla de las fuerzas colombianas, habla de las FARC y el ELN. Claro, de las fuerzas terroristas. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Porque me pregunto, como militar retirado y como ciudadano en ejercicio, ¿por qué la Asamblea Nacional no se ha abocado y no se ha unido en una decisión jurídica y legislativa que ordene la conformación de un alto mando militar diferente, cualquiera que sea, pero no con este general? A mí me sorprendió dramáticamente una oportunidad que tuve, una entrevista muy privada con Julio Borges, y me dijo que el ministro de la Defensa de Capriles, si ganara la presidencia, era padrino. Wow. Y yo le dije, uy, usted está loco. ¿Eso le comentó Julio Borges? Personalmente, en una clínica de Caracas. Y ustedes están equivocados si escogen un general de ese grupo para que dirija, acompañe al nuevo presidente, si es Capriles, que creo que no va a quedar electo. Así le dije en ese entonces a Borges, en la clínica La Floresta. Él debe recordarse muy claramente esto. Y por otra parte, ahora observé ayer que apareció públicamente, no sé de dónde, que el general Ornella Ferreira, pieza clave del 4 de febrero, teniente,
y después adquirió poder hasta que fue jefe de la Casa Militar del presidente fallecido y estuvo en Cuba durante la agonía y muerte de este presidente, y entonces aparece como una figura aglutinante del mando militar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la escogencia de los posibles mandos militares, porque cualquier error político, por simpatía, por intereses o por ganarse la buena pro de estos generales chavistas, de los centauros, podemos dar un salto al vacío que se va a expresar en los próximos años. Fíjense, en el 93, y me disculpan que digo esto, perdonaron a Chávez y a todos los rebeldes. En el 98 fueron poder, porque fueron llevados a la presidencia. Entonces, en este momento de debilidad institucional, de flaqueza ciudadana, de corrupción y de destrucción del tejido social, no se pueden cometer errores por amistad, por buenismo o por una desconfianza que no se merecen. El gobierno de Guaidó, el régimen de Guaidó, el gobierno de Guaidó, perdón, tiene que definir su posición en la política militar. Lo interrumpo. A lo militar, déjenme terminar esta partecita. El comandante en jefe al militar no le pide favores, le ordena. Hay una dualidad de palabras confundida muchas veces en el sector civil y en muchos militares que no entienden ni siquiera la filosofía militar. Al militar se comanda y se manda. El que comanda en este caso es el presidente encargado. ¿Está comandando o está pidiendo favores o está orientando que se pongan del lado de la Constitución? No. Yo les ordeno a ustedes, con nombre y apellido, usted general Padrino, proceda, usted general tal, los emplazo públicamente y demuestro mi mando. ¿Por qué tengo yo la entidad de comandar? Porque soy el comandante en jefe y debo ordenar, no actuar con flaqueza. Usted, si el presidente, ya con esta explicación que usted nos dio al respecto, si usted recibe una llamada del presidente Guaidó para que lo ayude a solventar la situación dentro de la Fuerza Armada, ¿usted ayudaría al presidente interino Juan Guaidó? La respuesta que te puedo decir es afirmativa, sí, porque mi interés no es Guaidó, mi interés no es Voluntad Popular, mi interés no es la Mesa de la Unidad, ni el Frente Amplio, ni el Grupo Avanzada Progresista. Mi interés es Venezuela, porque yo soy hijo de ese territorio y de ese país, y mi obligación ciudadana me lleva a aceptar cualquier propuesta honesta en función de la libertad. Lo que yo no aceptaría nunca es que me manipulen por partidos políticos que han sido un problema congénito en Venezuela, muchas veces de una manera positiva, pero en los últimos 20 años ha sido demasiado cuestionable esta divergencia de ideología. Son 72 partidos en Venezuela. ¿Dónde se esconde la ideología? ¿Dónde se esconde la función social de cada ideología política? ¿Dónde se acompaña esa ideología con una función de economía social para que el ciudadano salga del hueco donde está metido? Yo sí acepto la invitación y acepto la llamada, pero que me llamen personalmente, no que me manden a llamar por tercero, porque me han llegado mensajes para mí, manipulaciones, que me van a llamar y yo, bueno, que si me quieren llamar, yo atiendo la llamada, pero al presidente interino, y yo le daré mi punto de vista, y si él está de acuerdo, comenzamos a trabajar juntos. Yo respeto la institucionalidad, así como respeté al presidente Pérez en su gestión, con todos los errores que pueda haber, así como respeté la institución militar durante 30 años, así como respeto a los ciudadanos en toda mi existencia. Yo tengo la obligación de trabajar por el país y eso estamos haciendo desde hace mucho tiempo todos. Si me invitan, yo voy, pero seriamente, con proyectos concretos y avanzando hacia la libertad, no a concitar votos ni a armarme de un color político para decir aquí estoy yo. Sinceramente, mi posición ciudadana es esa, no me niego, pero tampoco voy a salir a perseguir cargos, como hay muchos por ahí en este momento en Venezuela, siguiendo cargos, siendo lisonjeros por las redes sociales con el presidente y con su equipo y con el partido. Esa no es mi manera de ser. Ok,
Ok, muchas gracias. Bueno, presidente Guaidó, yo voy a aprovechar para apoyar al vicealmirante Mario Ancaratú Molina de que él aceptaría, si usted así lo decide, para que lo asesore en la parte militar que tanta necesidad tenemos los venezolanos hoy, porque por lo que está explicando el vicealmirante Mario Ancaratú Molina, es un indicio de que el logro de la verdadera libertad en Venezuela pasa estrictamente por el lado militar. Yo quiero aclarar algo, o sea, informar algo que es muy particular y muy personal. El abuelo de Guaidó, Juan Guaidó, es el capitán de navío Márquez Moreno, oficial de la Infantería Marina venezolana, que fue mi profesor cuando yo era cadete y posteriormente en los cursos avanzados en la guerra irregular que en aquella oportunidad había en Venezuela. Este oficial toda la vida mereció mi respeto, mi admiración por la seriedad y lo profesional que era. Fuimos amigos, lo llamé a trabajar conmigo cuando yo fui director del Instituto de Defensa, era mi asesor en planificación de seguridad y defensa nacional, una planificación que no existía en aquel entonces en Venezuela, 1993-1995 aproximadamente, y trabajó conmigo. Cuando me enteré que el presidente interino era nieto, yo automáticamente, por conocer su origen familiar, de solidez, de formación y ser el abuelo al hombre que trabajó conmigo, fue mi profesor y admiré como militar por su valentía, por su eficiencia, por su dedicación y por todas las cosas que adornan a un combatiente en defensa de la libertad contra la invasión cubana en Venezuela en los años 70 y 60. Entonces resulta que solamente ese hecho me indica a mí que este presidente es de formación sólida, familiarmente hablando. Pero cuando la formación sólida y familiar se diluye en intereses de partidos, ahí comienza la persona a perder solidez y comienza a perder estabilidad. A mí me sorprendió, y lo tengo que decir con claridad porque no puedo guardar mi punto de vista, me sorprendió el día 30 de la madrugada. A mí me llaman como a las 6:20, 6:25 a decirme lo que está ocurriendo en la Carlota. Por cierto, me llamó Juan Núñez en esa oportunidad y observo al presidente Guaidó acompañado de López, Leopoldo López. Perfecto, no hay problema. Pero me sorprende sobremanera que los medios de comunicación opositores, cuando se refieren a los eventos del 30 de abril, se refieren como Leopoldo López acompañado del presidente de turno. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿El líder es el presidente o es López? ¿Dónde está la disquisición? ¿Qué se ganó con la presencia de López ahí? Después observé a Guaidó solo en la autopista Francisco Fajardo, un error garrafal. Una persona de su nivel, de su grado de confrontación, de su enfrentamiento al gobierno, de las enemistades y amenazas que pueda estar recibiendo él y su familia. ¿Por qué está solo? ¿Dónde está su partido? ¿Dónde está la mesa de la unidad o como se llame ahora? ¿Dónde está el respaldo de todas esas personas que lo aupan y lo apoyan, que no fueron a la Carlota, a la autopista, a apoyarlo masivamente? Estos militares se presentaron con él, pero cuando el militar ve que no hay fuerza social y que no hay fuerza ciudadana para continuar una operación de quiebre de la institución militar, comienzan también a flaquear. Entonces, los militares no son superhombres. Hay una escasez de valores institucionales ahí y que todavía existen. La gran mayoría está en duda. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde me oriento? Porque en Venezuela todavía existe el concepto y criterio clientelar de la política. Me cuadro con el que me dé oportunidad y me alejo con el que no tenga chance. Entonces eso también se hace evidencia en los mercenarios militares que actualmente estamos viendo vestidos de civil, vestidos de verde, liderizados por Maduro, Ceballos y Padrino López. Total ruptura de la estructura militar. Ok, pero podemos decir que el presidente interino Juan Guaidó indultó a Leopoldo López y con ese indulto se presentaron esos militares
al domicilio, a la casa de Leopoldo López, a liberarlo, y Leopoldo acompaña en ese momento al presidente interino Guaidó, y una vez que él cumplió ese cometido, él se ausenta para resguardar a su familia, que estaba en alto riesgo en ese momento. Yo digo lo siguiente, sí hay, yo creo que fue una estrategia que usó el presidente Guaidó, una estrategia para demostrar que él es la autoridad es el presidente del país, y los militares en ese momento acataron esa orden de indulto. Los militares, perdona que te diga, los militares no fueron a liberar a Leopoldo, fue el SEBIN. El SEBIN. Que no son militares, okay. Pero de todas maneras, independientemente, la información que mandaron es otra, no es exactamente la mía, pero no importa, lo liberaron. Me pregunto, ¿y por qué la orden no involucró a una cantidad de presos políticos que están en las mazmorras venezolanas, jóvenes, a los policías de Maracay, a los jóvenes militares que están en Ramo Verde, a los civiles que están en las mazmorras de todas las policías de Venezuela? ¿Por qué no fue una orden general? Liberación política automática de todos. Oye, me gano nuevamente el apoyo de los militares que están presos, a la familia de esos militares, a los que están presos en todas las mazmorras venezolanas. Concito una movilización nacional mucho más importante y más fortalecida por el hecho de que el comandante en jefe liberó a mi hermano, a mi hijo, a mi papá, etcétera, etcétera, al militar. ¿Por qué uno solo? ¿Cuál es la imagen que trasciende? Aquí preferencia por el partido de Guaidó. ¿O no? Hay preferencia por un partido político. El político que me interesa es este. Y después, yo no puedo aceptar, y me disculpan los medios de comunicación, que en sus entrevistas y en sus explicaciones del evento aparece López y Guaidó. ¿Quién es el presidente? ¿Cuál es el mensaje del comandante en jefe monitoreado por López? ¿Es transparente o es sesgado? O sea, los errores políticos que se cometen en Venezuela por falta de experiencia o por no conocer cómo se maneja la estructura militar y qué valores debo yo buscar en una estructura militar que está prácticamente desvencijada y destruida, donde quedan pocos factores de institucionalidad. ¿Por qué yo cometo errores? A mí no me importa que lo hayan soltado, ¿ok? Suéltalo y que se vaya a poner quiera, para la Embajada de Chile, para España, para los Estados Unidos, para donde quiera. ¿Cuál era la actitud de López en esas cámaras que tomaron en la Carlota? ¿Cuál es el lenguaje corporal? El hombre sencillo, presidente, hablando públicamente sin escolta, sin seguridad, y el otro con una actitud de poder. El lenguaje corporal es muy importante analizarlo en estos quiebres donde yo estoy invitando a que otras personas se me sumen. No estoy criticando a López, no tengo nada contra López, ni mucho menos. Yo lo que quiero es la libertad de los venezolanos cuanto antes. Y cada error que se comete nos aleja del momento de quiebre. Las Fuerzas Armadas están quebradas, los norteamericanos quebraron la estructura cercana de Maduro, porque esa denuncia de Michael Moreno, Mike Pompeo, la denuncia de Mike Pompeo y también de Bolton, y de Mike Pompeo y de Bolton, además dice que Padrino está en negociaciones, que Michael Moreno, ¿qué hizo? Lo Hernández Dala también. Hernández Dala, general, lo descubrió públicamente. O sea, ellos se convirtieron en traidores de la revolución que encabeza este señor llamado Maduro. Aprovechando eso que está aclarando usted, donde la denuncia del embajador Bolton y de Mike Pompeo, secretario de Estado, cuando mencionan que el general Hernández Dala, el general Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, Michael Moreno, estaban en una componenda con ellos, y luego dicen que se salieron, que apagaron los teléfonos y que hay un documento con 5 o con 15 puntos. Una pregunta que le hago con respecto a este tema. ¿Usted, vicealmirante, ve una intervención militar desde Estados Unidos hacia Venezuela? Interesante tu pregunta y te voy a responder por partes. Primero, la locomotora de la estrategia venezolana es Estados Unidos.
apoyado Brasil y Colombia, además del Grupo de Lima y otros países del mundo. 56, 60 países apoyaron y reconocieron al presidente Guaidó. Por eso es que el presidente es él, no puede aparecer otra persona quitándole espacio ni imagen, pero bueno, es él el presidente. Los norteamericanos van avanzando y por la parte nacional criolla la estrategia como que se interrumpe o sufre altibajos, o hay huecos en el camino, o hay incoherencia estratégica. Alguna cosa está ocurriendo que obliga a los norteamericanos a lanzar públicamente cosas que en otra oportunidad no hubiesen dicho. Lo que salió públicamente ayer es porque ellos detectaron que había algo fallando gravemente y había que comprometer a estos tres bandidos con el presidente, con el régimen de Maduro. Y lo hicieron. Ahora falta esperar cómo reacciona Maduro frente a estas personas, porque tiene que reaccionar. En el sistema comunista el traidor es eliminado físicamente. No hay otra. Yo no quiero decir que los van a matar, ni mucho menos, sino que es el análisis histórico de cómo se comporta el comunismo. Fidel Castro en su tiempo, Camilo Cienfuegos, el otro, el Che Guevara, hay una cantidad de milicianos. Sí, Fidel Castro mandó al paredón a unos generales. Exactamente, y eliminó las Fuerzas Armadas cubanas, etcétera, etcétera. Entonces, la conducta comunista es esa, la que está haciendo López Obrador en México, que todavía no se ha desarrollado, pero por ahí va. Entonces, frente a esta realidad, yo vislumbro que el avance del poder estadounidense militar, económico y político seguirá interviniendo en Venezuela. Al final, cuando ya se hayan agotado todas las medidas de disuasión internacional e interna, vendrá el garrote. ¿Cómo será el garrote? No sé, porque esa es una decisión que no está en mis manos, ni la fuerza militar venezolana es suficiente. No dudo que haya conversaciones con la Unión Soviética, con los rusos, conversaciones con China, con Francia, con Italia, con Inglaterra, con Brasil, Argentina, sobre el horizonte y las opciones que pueda tener el gobierno norteamericano para apoyar la libertad de Venezuela, porque no es un apoyo de penetración y dominio, es un apoyo de libertad. Así como no fue un golpe de Estado lo del 30, tampoco es una invasión militar de dominio y robarnos la riqueza y asesinar a venezolanos. Es que no hay otra manera de salvarnos. El Estado Apure, el Estado Amazonas y el Estado Bolívar están tomados y controlados por las Fuerzas Armadas de Colombia, revolucionarias, la guerrilla. ¿Cómo va a ser Guaidó para sacarle al país cuando tenga el poder? ¿Cómo va a ser la oposición venezolana, políticamente hablando, en el poder para sacar esas fuerzas que están ya penetradas y controlando el territorio y asesinando venezolanos? Es la fuerza, no hay otra. A los iraníes. Rescatar la frontera que está tomada, la frontera occidental. Rescatar la Gran Sabana y el espacio guayanés que está siendo depredado por estas fuerzas, inclusive brasileras, los garipeiros, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es lo pacífico que me dicen que va a ser todo? Eso es una frase importante en la boca de un demócrata, pero el demócrata tiene que plantarse sobre una realidad y una amenaza que tenemos en el territorio para ver cómo la vamos a sacar. Necesitamos apoyo externo. Negarlo es traición. Evitar que los Estados Unidos nos apoyen es una traición garrafal de la Mesa de la Unidad, de la Asamblea Nacional y de todos aquellos que digan que vamos a salir de esto pacífica y electoralmente, en una transición corta que nos lleve a un cambio de poder. Eso está por verse, pero primero desplazar del proceso y cesar la usurpación. Y eso es por la fuerza. Vicealmirante, finalmente para concluir este periscope, dos preguntas. Le voy a hacer la primera. ¿Qué mensaje le mandaría usted a los venezolanos dentro y fuera del país? ¿Qué deberíamos hacer nosotros los venezolanos para apoyar a esta causa libertaria que está en desarrollo en Venezuela? A todos los venezolanos donde se encuentren, el mensaje o lo que yo les puedo decir, porque es lo que yo hago, es apoyar a la corriente que actualmente lideriza el presidente Guaidó. Al presidente Guaidó. Tenemos que ir con él hasta el final.
organizarnos para apoyarlos donde estemos. No es que si opino y digo una cosa negativa que veo en el presidente y en su equipo inmediato, que no lo conozco, no sé quiénes son, pero algo que yo veo mal, que no me parece coherente, y yo lo digo, no significa que yo estoy en contra de él, ni que soy del género cubano, ni que soy traidor a la patria. Yo tengo la libertad de opinar en todo momento. Es mi urgencia, es mi necesidad y mi derecho. El que se calla por compromisos, el que se silencia por esperar lo mejor, así se perdió la democracia. Así vi yo en Miraflores durante 2 años y medio cómo el silencio cómplice de muchos factores importantes e instituciones del país, inclusive la Fuerza Armada, hicieron silencio. Y cuando hubo la conspiración y la rebelión del 92, hicieron silencio. En el 87, con la noche de los tanques, hicieron silencio. No averiguaron nada, no se investigó qué estaba pasando. Y cuando irrumpen en el Palacio de Miraflores, comienzan a hablar a favor del presidente, pero con ganas de desplazarlo. Lo sacaron. ¿Qué hicieron? Liberaron a los rebeldes. O sea, era una conjura. Y por ser silentes y por ser cobardes en no expresarse lo que uno ve y lo que uno siente, perdimos el país. Vicealmirante, una pregunta, la segunda que le hago ahora, para finalizar este pericó tan importante, y le vamos a dar 3 preguntas al público porque ellos se la merecen. ¿Vamos a tener libertad pronto? Yo estoy convencido que sí. Lo que pasa es que la libertad no se logra opinando y no organizándose. Si estamos frente a un gobierno, un régimen, perdón, siempre se me confundo en esta palabra. Si estamos frente a un régimen de que es totalitario, control total, asesino, genocida, ladrón, corrupto y además de eso, vendido, traidor a la patria, no podemos estar esperando que nos caiga del cielo la bendición espiritual que nos dé la fuerza para derrotarlos. Tenemos que organizarnos descentralizadamente. Tengo 7 años diciendo esto. No se justifican más muertos ni más heridos como estamos viendo en las calles de Venezuela. La marcha ya no tumba a Maduro. El país está parado. Bueno, vamos a terminar de pararlos. Paro completo general hasta que se vayan. Y si hay medidas agresivas, responderle agresivamente a esas personas. O sea, ¿usted está de acuerdo con el paro entonces que está llamando totalmente el presidente interino Guaidó? Totalmente, pero el paro no puede ser de horas. El paro tiene que ser indefinido hasta que se vayan. Okay. No puede ser un paro cosmético. Okay. Un paro porque yo ordeno el paro y el paro se va. No. El paro tiene que tener un objetivo, uno solo. Que se vayan del poder. Cese la usurpación. Es la primera cabala que tenemos que recorrer. Tiene que haber una acción coordinada, conjunta, descentralizada a nivel nacional, donde no me exponga yo a las balas y a de los paramilitares y de los militares todavía que son sectarios y asesinos. No podemos perder más vidas. Da lástima cómo se pierde. Señora, ahí tú me mandaste un video de una señora, sí, una señora de Vargas, en Vargas, que la agredieron en un hospital. La señora Esmeralda, conjuntamente con 5 señoras más, fueron arremetidas por los colectivos cuando ellas, para resguardarse ante el ataque implacable de los colectivos en el estado Vargas, ellas se fueron a resguardar a la clínica Alfa y las persiguieron a todas, y dentro de la clínica Alfa las acribillaron. Y sí, gracias a Dios al menos no las mataron, pero las maltrataron de una manera bastante considerable. Entre ellas la señora Esmeralda, la cual conozco, a su familia y para todos ellos que tengan una pronta recuperación. Y hay un video en las redes sociales de mi cuenta donde la señora Esmeralda, a pesar de la arremetida que le dieron los colectivos conjuntamente con la Guardia Pretoriana en Vargas, al mando de García Carneiro y el alcalde de Vargas, el señor Terán, ambos rojos, chavistas, tiranos, ella mandó un mensaje ayer diciendo que una vez que se recupere vuelve a salir a las calles. Valiente la señora Esmeralda y todas las mujeres y todos los varguenses. Entonces, continuando la pregunta, la única manera que yo veo en este momento es 2. Unión nacional completa para reactivar y no exponerse a las balas asesinas. Segundo, solicitar, presionar, exigir al presidente Guaidó que se acoja
a la solicitud o a la denuncia del artículo 187, numeral 11, donde los países del mundo van a interpretar que el presidente de la República de Venezuela está pidiendo ayuda. Así como piden ayuda humanitaria, este tipo de ayuda es para salirnos de los asesinos que están eliminando ciudadanos libres y ciudadanos que quieren libertad. Eso debe estar claro. Y segundo, evitar enfrentar a los grupos paramilitares del gobierno. La reacción, como le dije yo ahora al video que me envió ayer Juan sobre la señora de La Guaira, la reacción es justicia, ojo por ojo y diente por diente, la ley de Talión. La cantidad de asesinatos, la cantidad de personas desaparecidas, la cantidad de personas humilladas, entregadas a poderes externos por este tipo de gobierno, de régimen, no puede ser perdonado. Todos tienen que ir a juicio. No puede haber amnistía. ¿Cómo le voy a dar yo amnistía a Padrino porque el tipo se cuadre conmigo? ¿Cómo voy a agarrar yo al general Ceballos y todo ese acuerdo de bandidos que hay en el alto mando militar a darle amnistía porque ellos se pusieron del lado correcto de la historia y los muertos y todo el daño que hicieron queda impune? No. Aquí no puede haber impunidad. Libertad y juicio. Y después pena. Con eso último que dice usted, que lo que tiene que haber en Venezuela es libertad y juicio. Ahora vamos a ir con las 3 preguntas que voy a tomar al azar de los periscoperos que están aquí conmigo hoy. Por ahí leí cómo nosotros confiamos en Guaidó. O sea, ¿cómo confiar en Guaidó? Cortito y preciso, por favor. La confianza en un político está dado por su ascendencia y su grado y manera de comunicarse con la masa social venezolana. Hasta ahorita, este caballero ha logrado conectarse por la desesperanza de lo que yo llamo el efecto náufrago. Me agarro de lo que sea porque el buque se está perdiendo. En este momento, la vida de los venezolanos depende de la dirección política que le dé Juan Guaidó. Tenemos que creer en él y exigirle. No es solamente decir, oh, Guaidó, qué simpático, qué valiente. No. Cumple con tu deber. Asume tu rol de conductor social para la libertad. Y a él tenemos que apoyarlo, independientemente de los otros miembros de los partidos y de toda esa cantidad de personas que están agrupadas en los 72 partidos venezolanos. La importancia es Guaidó y los ciudadanos y Guaidó. Lo demás sobra, y los militares que se cuadren y respeten la Constitución serán bienvenidos. El resto tendrán que sufrir las consecuencias de lo que hicieron negativa y traidoramente. Más grave es la traición de los militares que los narcogenerales. Hay muchos generales que no son narcotraficantes, son 2000. Y hay muchos militares que no son narcotraficantes, pero hay muchos generales, todos traidores a la patria. Otra pregunta que acabo de leer, le dicen a usted, le preguntan, vicealmirante, ¿cómo ve usted hoy? ¿En dónde estamos nosotros hoy? Nosotros estamos, como decimos en términos navales, y me disculpan, estamos al garete. Venezuela está en el mar, sin gobierno. No quiere decir que Guaidó no sea presidente, sino que hay que gobernar, hay que comandar, porque es presidente. Sin gobierno, al vaivén de las olas y del viento. Una nave en emergencia como es Venezuela necesita comando, dirección y tripulantes que salven la nave. Los tripulantes somos todos nosotros los venezolanos. El comandante, director de esa nave es Guaidó. Y la dirección está dada por su gestión política en lucha por la libertad. No son promesas, son acciones. No son discursos, son dirección social y política hacia donde él y su equipo quiere que lleguemos. Él y su equipo. Repito, ayer me sorprendió los medios de comunicación hablando de una tercera persona en el poder político nacional, que no es cierto. La última pregunta. ¿Guaidó le da confianza a los militares? Hasta el presente los militares creen en Guaidó.
En la medida que el tiempo transcurra, esa confianza se va diluyendo. Porque así como sufren los ciudadanos, sufren los militares. Y los militares están siendo demandados de acción. Pero la acción de ayer, con unos militares detrás de él, que yo no puedo decir cuántos eran, pero era una minoría importante, fue un buen mensaje a los militares. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Qué venía después de esa imagen en la Carlota de Guaidó dirigiéndose al país y a los militares? ¿Qué ocurrió? Nada, o prácticamente nada. Se desvaneció el impacto inicial, se diluyó la confianza de los militares que están dispuestos a saltar la talanquera, vulgarmente hablando, y aparecen figuras políticas rechazadas por los militares y rechazadas por el sector político, por el sector social venezolano. Aparecen robando protagonismo que no tienen, porque el protagonismo de ellos es en la Asamblea Nacional y no lo ejercen. Yo lo voy a interrumpir para finalizar. Yo tenía entendido que la verdadera acción se iba a realizar hoy, y entendemos que el presidente interino, por su decisión o por su estrategia con su equipo, decidieron adelantarla al 30 de abril. Muy bien. Hoy estamos en esta posición. ¿Usted sigue en contacto con militares activos en Venezuela? Sí, yo todo el tiempo estoy en contacto con militares activos en Venezuela y fuera del país, me refiero a Cúcuta, Ecuador y Perú. Y son oficiales jóvenes. Muchos no son oficiales, son personal subalterno que decidieron irse y me dicen, ¿y ahora quién dirige? ¿Quién orienta el comando? Eso que está diciendo usted, ¿se lo dijeron antes del 30 de abril o en estas recientes horas? Me lo dijeron hace 2 horas aproximadamente. Hace 2 horas aproximadamente. Exactamente. O sea que están confundidos, no entienden qué viene después, hacia dónde va dirigida el esfuerzo militar. El esfuerzo militar no es penetrar la frontera venezolana de Colombia armados. El Estado colombiano no va a permitir eso a nadie, sea como sea el planteamiento. La soberanía del Estado colombiano está supeditada a lo que diga el presidente Duque y su equipo de gobierno, ministro de la Defensa, etcétera, etcétera. Ok, para resumir, entonces tenemos a un líder, indiscutiblemente, se llama el presidente interino Juan Guaidó. Tenemos a unas Fuerzas Armadas requebrajadas y tenemos a un sector de esas Fuerzas Armadas requebrajadas apoyando al presidente Juan Guaidó. Tenemos a la comunidad internacional con nosotros. Tenemos a un Tribunal Supremo de Justicia legítimo a nuestro lado. Tenemos a la Asamblea Nacional electa por nosotros y a nuestro lado. ¿Qué nos falta? El artículo 187, numeral 11. Para finalizar, ¿sí o no? Sí, falta convocar el artículo que nos autoriza a pedir ayuda porque la necesitamos. Y otra cosa que te faltó, tenemos una estructura de mando militar no legítimo, Maduro y su equipo, que está resquebrajada y con señales de traición entre ellos mismos. Eso puede producir un efecto importante en los próximos días. No sé cuál puede ser. Pero para ese evento tenemos que estar preparados, porque si de repente se desmorona el gobierno completamente, le pregunto al presidente Guaidó y a ustedes los ciudadanos que me escuchan, ¿está el gobierno interino listo para asumir el control del Estado? Yo culmino diciendo, ¿está listo? Si no, que se prepare. Culmino diciendo, presidente Guaidó, aquí tiene a un oficial de la Fuerza Armada Nacional con una experiencia vasta, con valores y principios, institucional, y está dispuesto a ayudarlo, a asesorarlo en su equipo. ¿Sí o no? Dios y patria, claro. Bueno, amigos, les habló su amigo de siempre, @12 del patíbulo, y muchas gracias a todos por haber asistido. Dios nos siga cubriendo con su manto y nos siga dando fortaleza y sapiencia. Para todos ustedes, su amigo de siempre, Juan Núñez Marín, @12 del patíbulo. Despídase. Como decía el Libertador, no me gusta utilizar frases de otras personas porque caemos en lo redundante y en lo vacío. Pero decía el Libertador, Dios premia con la victoria a la constancia. Tenemos que tener constancia y paciencia
porque sabemos hacia dónde queremos ir. No importa cuándo, pero hacia allá vamos. Y nada ni nadie nos puede retardar ese avance. No lo pongo yo, la velocidad, no lo ponen ustedes. La circunstancia que nosotros construyamos, es la que nos da la velocidad de avance hacia la libertad. No es con discursos, no es con banderitas, no es con afiches, es con acciones concretas del poder ciudadano, del hombre y la mujer venezolana que lucha por su libertad. El presidente es el comandante de la nave y avanzará hacia ese destino. Tiene que ser pronto, pero no sabemos cuándo. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias a todos por asistir a rodar este Periscope que está interesantísimo y está muy actualizado. Hasta luego, mis amigos seguidores del Periscope y de la red de Twitter. Un placer. Les habló @12 del Patíbulo y mi nombre es Juan Núñez Marín. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga.